Hola, bienvenida, bienvenido a Rompiendo Esquemas. Soy Alonso González y estamos por Radio Conexión Vida. El día de hoy tenemos como invitada a Stephanie Peña. Stephanie, bienvenida a Rompiendo Esquemas y a Radio Conexión Vida. Hola Alonso, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Stephanie es psicóloga y es instructora también del programa de automanejo de la institución SIDA Vida. Con ella vamos a conversar acerca del tema de la importancia del reconocimiento de la identidad en las personas, en las mujeres trans principalmente, ¿verdad? Y queremos hacer una primera pregunta, Stephanie. Cuéntanos, ¿cuáles son las partes más importantes? ¿Qué es lo que tú consideras lo más importante para dentro del reconocimiento de la identidad de las mujeres trans? Bueno, antes de todo, muchas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que están en conexión con la radio. Y bueno, empezar, creo que para hablar acerca de un tema de identidad es importante también saber qué significa la identidad de género. Por ejemplo, muchas personas no saben o no conocen el concepto o significado semántico de la palabra identidad de género. Porque hay muchas personas que creen que cambiamos el nombre porque, bueno, se nos ocurrió, porque queremos hacerlo, o porque es un capricho, ¿no? La identidad de género es aquello que, cómo nosotros nos sentimos o con qué nos identificamos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una mujer trans, yo me identifico como mujer desde muy pequeña. Ese tipo de identificación o identidad lo adquieres ya desde muy niña. En mi caso fue desde muy niña. Llamado esto quiere decir que conforme vas haciendo tu vida social, tu vida general, te vas identificando con el género, en mi caso como género femenino, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? El nombre que cuando naciste te adjudicaron tus padres no corresponde con tu género. Es por ello que cuando llevas una vida social a veces no siempre es bueno o no te sientes bien o no te identificas con ese nombre y procedes a hacer el cambio del nombre. ¿Por qué es importante? Muchas de nosotras, hablo de las mujeres trans, somos violentadas psicológicamente. ¿Por qué? Porque nuestro nombre social, que es conocido como el nombre que escogemos nosotras para nuestra vida, no está plasmada en el documento del DNI. Entonces, muchas chicas que, ojo, el documento nacional de identidad que tenemos en nuestro país es un documento importante para cualquier persona que ha nacido en este país. Entonces, si yo me quiero identificar para cualquier tipo de cosa, llámese bancos o cualquier tipo de trámite jurisdiccional, ¿no? Jurisdiccional, es importante siempre manejar el documento de identidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué es que para nosotros es tan importante? Porque a veces llegamos a un punto en que somos vulnerables ante la vista de las demás personas. A mí me ha pasado muchas veces que yo he ido a centros, por ejemplo, a los bancos. Yo, antes de mi cambio de DNI, yo nunca he tenido una tarjeta, porque yo siempre tenía ese problema, ¿no? Uh-huh. Dime, pero ahí, en todo ese aspecto que acabas de mencionar, se me vino a la mente preguntarte, claro, lo importante es el DNI, ¿verdad? Lo importante es el DNI donde se mencione cómo me siento yo y quiero como que me llamen de tal forma, ¿cierto? Pero a la vez dentro del mismo DNI hay una parte donde ponen sexo y te siguen poniendo en el DNI tu sexo biológico. Claro. ¿No? Es cierto, ¿no es cierto? Entonces, eso no va a traer problemas posteriores en el momento de, por ejemplo, si quieres recibir una herencia de tus padres y quieres hacer una declaratoria de herederos, si quieres hacer otro tipo de documentación donde se mencione, donde se requiera tu partida de nacimiento y constatar la partida de nacimiento con el DNI, ¿no se han puesto a pensar en esos casos? Claro, definitivamente sí, o sea, es una de las... De hecho, mi trámite de cambio ha sido un trámite no solo de nombre, sino también de sexo.
pero el detalle es que en nuestro país como que no se ve mucho ese tipo de cambios y se hace parte por parte. Por ejemplo, en mi caso empecé con el cambio de nombre, ¿no? Luego, después de haber obtenido el DNI con el cambio del nombre, se procede a hacer otro trámite para hacer el cambio del sexo. No tengo muy entendida en que si esto podría perjudicar en casos judiciales, por ejemplo, como dices tú, de herencias, pero hasta el momento no he tenido ningún problema con temas de hecho, mi mamá, mi papá y yo hemos hablado sobre el tema de las propiedades y todo, y no hemos tenido ningún problema, porque lo primero que ven y lo que se avalan es el nombre que tiene el DNI. Ahora, cuando te dan el DNI, también cambia la partida de nacimiento. Ya. Claro. Eso justamente a eso me refería. ¿Por qué? Porque es importante que haya una coherencia entre el DNI y la partida de nacimiento, ¿no? Claro. O sea, no solamente basta cambiar el DNI, sino que hay que hacer el trámite. Y justo de eso vamos a hablar un poco en la segunda parte del programa, que nos digas cuáles son los requisitos que se necesitan para que una persona, y cómo es el procedimiento, a dónde uno tiene que acudir. Porque si bien es cierto, nosotros ya hemos tratado el tema de la identidad de género, hay un programa exclusivamente que se llama Transmitiendo acá en este canal, y ahí profundizamos sobre el tema de género. Es un tema complejo de trabajar, difícil de trabajar, hay que tener mucho cuidado de trabajar ese tema, pero yo quería más abocarme a todo el proceso del cambio de nombre y qué beneficioso y cómo son los requerimientos que te piden los organismos del Estado y cómo es que puedes lograr cambiar el DNI y la partida de nacimiento para no tener estos problemas que yo te digo, que son problemas legales que pueden tenerlos, que una notaría no te los acepte o que un juez te los observe y te los rechace, ¿no? En caso quieras cambiar tu nombre de la partida de nacimiento, que es importante también, como mencionas, ¿no? Tenemos un pequeño video de la Cayetano Heredia en que lo pueden ir pasando para nosotros ir viendo la realidad de las mujeres trans en el Perú, ¿no? Podemos seguir comentando porque es un video que no tiene audio, pero dentro de ese video vamos a ir observando cómo es que la realidad de las mujeres trans a veces no está visibilizada en cuanto a las problemáticas, ¿no? Existe una serie de problemáticas de las mujeres trans que aparentemente se desconocen, ¿no? Creo que es importante que nosotros entendamos que gran parte de las mujeres trans en nuestro país tienen problemas relacionados con la salud, ¿no? Por supuesto. Y ese es uno de los principales problemas en realidad de las mujeres trans, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un backup de todos los problemas, porque hay una infinidad de problemas, ¿no? De discriminación, de estigma. Uno de los principales problemas es la salud, ¿no? Que de hecho es un problema social también. Es un problema social. Sí, por supuesto que sí. Claro, es un sí. problema... De hecho, justo como se puede ver en el video que se está pasando también, vemos el problema que hay con los abandonos, ¿no? Hay muchas chicas trans que abandonan sus estudios, muchas chicas trans que no solo abandonan porque quieren abandonarlo, sino abandonan porque sus familiares las botan de sus casas. Si tú te das cuenta, acá en el país se ha descubierto que hay una gran cantidad, casi el 80% de mujeres trans se dedican al trabajo sexual, ¿no? ¿Y esto por qué? Por ejemplo, yo escuchaba mucho a muchas personas decir, ay, que por qué solo se dedican a eso, que deberían de cambiar, Es fácil a veces juzgar a las personas y no vemos o no entendemos el porqué de la situación. Muchas de las chicas trans son expulsadas de sus casas, ¿no? Y la gran mayoría de chicas que hacen trabajo sexual son personas de provincia, ¿no? Entonces, son aquellas personas que han sido expulsadas y han tenido que venir acá. Y como no encuentran un trabajo porque presentan su documento y no corresponde con lo que se ve,
Entonces, ¿qué es lo que le queda? Le cierran las puertas, entonces ellas, para ganar dinero, para poder comer y vivir, tienen que dedicarse al trabajo sexual, ¿no? Uno de los principales escollos y una de las principales dificultades es la familia, ¿no? Entonces yo creo que desde mi punto de vista, no sé, corrígeme, hay que comenzar a trabajar desde ese aspecto, desde el aspecto familiar, porque la intención de este programa es orientar, es informar, es orientar a las mujeres trans o a alguna persona que tenga un familiar, que tenga una hermana trans, que a encontrar salidas a los problemas. Es cierto, hay una infinidad de problemas, pero ¿cómo se comienza el diálogo con un familiar, informándolo, o poniéndose rebelde? ¿Cuál es el inicio más adecuado para una conversación o entablar un diálogo con la familia? Bueno, yo creo que la base fundamental en todo proceso es la educación, ¿no? Entonces, un consejo que siempre yo he dado a las personas trans en general, sean varones o mujeres, es tanto para nosotras y nosotros como para los familiares no es fácil. Entonces imagínate, si para mí fue difícil afrontar algo a lo que yo no había pedido, o sea, porque yo no me levanto un día y digo... Por supuesto, no, de eso está fuera de discusión. La familia es tan importante en ello, ¿por qué? Porque tú tienes que enseñar. Así como tú quieres que te acepten y te respeten, bueno, entonces empecemos también a reeducar a los padres, ¿no? Que es importante porque hay tanta información en el internet que podemos encontrar qué es, para qué sirve, entonces, aplicar todas esas herramientas y nutrir y educar a los padres, ¿no? No hay nada mejor que educar desde nuestra propia experiencia. Entonces, una de las recomendaciones, Stephanie, sería ponerle un poco de ganas a la parte tuya, ¿no? De seguirte formando y seguir continuando los estudios para que los padres vean y no tengan en qué sostenerse para decirte que esa es una debilidad, lo que te está pasando, ¿no? Claro, lo que pasa es que los padres tienen miedo a más, o sea, no se sienten tristes porque la hija les sea trans, sino se sienten asustados porque lo que pueda pasar a su alrededor. Entonces es importante al padre de familia. Y por lo que les pueda pasar a ellos también. Exacto, ¿no? No solamente a la hija, sino a ellos mismos, ¿no? Claro. De discriminación. Entonces mostrarle que si esa niña que está empezando su transición llega a estudiar, termina la universidad, va a ser una persona común y corriente, ¿no? Entonces necesita siempre el apoyo de la familia. Y luego en el camino, por supuesto que hay una serie de trabas. Tú me contabas hace un momento, en la pausa, bueno, antes de comenzar el programa, perdón, de que tú ya eras licenciada, pero también estabas en busca de trabajo, ¿no? Sí, y que tienes problemas justamente, ¿por qué? Porque en el momento que no coincide tu nombre con tu licenciatura, ¿no? Entonces, o el nombre de tu bachillerato, el nombre que está en tu bachillerato con el de la licenciatura, entonces a la hora se siente la discriminación por parte de las empresas o organizaciones en las que tú pretendes trabajar. También me contabas, y cuéntanos un poco los trabajos que has desempeñado, ¿no? Claro, sí. De hecho que antes de obtener el DNI y hasta después de obtener el DNI es todo un proceso grande, porque bueno, como decías, ¿no? Antes de obtener el DNI sí me veían el DNI y me veían y decían que no, me cerraban las puertas. Luego, ahora que ya tengo el DNI, para conseguir hacer el cambio del título es muy difícil, se necesita aproximadamente 1.500, 2.000 soles, porque yo ya soy titulada, tengo un título. Entonces ese título está con el nombre anterior y para yo cambiarlo tengo que hacer otro proceso adicional y ese es un proceso que cuesta. Para ello yo necesito trabajar. Me presento a cualquier lugar y ahora el problema es que mi DNI no coincide con el nombre del título. Entonces siempre tratan de ponerte trabas. Porque el nombre del título está con masculino. Exacto, con el nombre anterior. Y tu DNI está en femenino. Exacto. Pero no te han hecho problemas porque en el DNI diga sexo masculino. No, Ya. yo creo que eso es irrelevante. Irrelevante, ya. Sí. Eso es importante mencionarlo porque a la vez nosotros lo que tratamos es de orientar, ¿no? Entonces, Claro. El camino para comenzar, el camino difícil para comenzar es bueno y es importante que sea el diálogo con los padres, el fortalecimiento de la relación con los padres para poder
recibir el apoyo, una vez que ya tienes los documentos, una vez que tienes o que estás en proceso en el proceso de tus estudios, continuar. Cuéntanos un poco los trabajos que has desempeñado, ¿no? Porque tú has trabajado mucho en ONGs, me contabas. Sí, yo he trabajado en ONGs, he dedicado casi 2 años y medio de mi vida trabajando en ONG. He trabajado para Epicentro en un programa que se llamaba Féminas. He formado parte del proyecto de Féminas. Hace poco estuve trabajando para CEPESJU, que es una ONG dirigida a la población LGBT. Entonces, he estado más orientada en el trabajo con personas viviendo con VIH también. Y bueno, ha sido todo dirigido a la población. Aparte de eso, porque no encontré de frente eso, yo me dediqué a trabajar en diferentes cosas. Yo empecé a trabajar en un call center, por ejemplo. He trabajado también, hace poco justo te comentaba, con un amigo hemos abierto una tienda virtual de accesorios para personas que pueden comprar también accesorios de diverso uso. He trabajado también vendiendo catálogos o cosas de belleza en catálogos, y he tratado de buscar la forma en cómo poder independizarme y poder subvencionarme yo misma, ¿no? Y ver la posibilidad de que de repente es tan difícil porque te cierran mucho las puertas, tratan de buscarte un pero ante lo que puede. Ojo, que también existen organizaciones que trabajan con la comunidad que también te cierran las puertas, ¿no? Porque tienen su personal, porque de repente no quieren, o porque de repente no cubres, o porque políticas internas, o qué sé yo, ¿no? Sí, pues realmente estamos rodeados vivimos en un país donde existe mucho estigma y discriminación hacia las diferentes orientaciones sexuales, ¿no? Y justo perdón que te corté, justo lo que te comentaba antes, era que el cambio del nombre en el DNI es un proceso muy, pero muy cuidadoso, sobre todo. Tú tenías, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Me comentabas que tenías los requisitos. ¿Cómo hiciste? Porque eso es importante mencionarlo para las personas que nos están viendo y necesiten orientarse respecto a este proceso de cambio de nombre. Bueno, ese es un proceso de 6 meses que dura 6 meses. Ajá. Y bueno, cabe mencionar que primero es un proceso de cambio de nombre y después el cambio de sexo. ¿Cuáles son los requisitos? Se piden los antecedente judicial, policial y penal, los 3 antecedentes, la partida de nacimiento original. Discúlpame que te interrumpa ahí. ¿Y por qué piden antecedentes penales? Justamente a lo que te explicaba anteriormente, pasa que hay personas que hacen el cambio del nombre teniendo requisitoria. Lo hacen a propósito. Exacto, para evadir su culpabilidad, ¿no? Entonces es importante ver si tiene... Ese es para descartar ese tipo de actos delictivos. También tienen que sacar un certificado en Infocorp para ver si tienen alguna deuda pendiente, que es lo que te decía. Y el registro de deudores alimentarios morosos. Hay algunas personas que hacen ese proceso, ¿no? Porque quieren evadir esa responsabilidad. El reporte de homonimia del nuevo nombre, porque siempre es bueno, porque vayas a ver por ahí de repente existe una Stephanie Luciana que ha cometido un delito, ¿no? Y de repente puede afectarme. Certificado psicológico y psiquiátrico en caso lo necesiten, porque hay personal del Poder Judicial que te piden certificado. Eso cuando lo haces mediante el Poder Judicial. En realidad el cambio de DNI es un proceso judicial. O sea, tiene que llevarlo una abogada. Una abogada en un juzgado. Exacto. Es que tú tienes que presentar una demanda. Exacto. Tienes que una demanda al Estado. De solicitud de cambio de identidad. Exacto, cambio de nombre. Luego la copia del DNI, que tiene que estar bien legal, o sea, tiene que verse bien. Y obviamente el DNI no tienes que tener una deuda por votaciones o cosas así. Fotografía. Disculpa que te interrumpa, ahí hay un problemita también. Porque está bien, encima, ¿cuánto cuesta primero sacar todos esos certificados? Es un dineral. ¿Y cuánto cuesta pagar al abogado? ¿Y cuánto cuesta el Poder Judicial el trámite? ¿No? O sea, porque no es
gratis que lo hacen, ¿no? Entonces tú cuando presentas la demanda se paga en el Poder Judicial, hay un pago en el Poder Judicial. Sí, justo me gustaría decir todos los requisitos y al final como que mencionar más o menos el presupuesto que necesitamos. Por ejemplo, las fotografías, a mí me pidieron fotografías en donde me vean con mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, para que el juez vea que en realidad soy yo y que no tengo problemas sociales, ¿no? Y un poder notarial, porque la que tiene que hacer esto es la abogada. ¿Por qué lo hace la abogada? En mi caso lo hizo la abogada. ¿Por qué? Porque hay discriminación hasta dentro del mismo Poder Judicial. Entonces es mejor que la misma abogada se encargue de llevar los documentos y hacer todo. Ahora, ¿cuánto es lo que cuesta aproximadamente todo este proceso? A mí el pago a la abogada, solo sus honorarios me costaron 2.000 soles. Que es un pago que no se realiza en una sola, se paga en diferentes partes. Y todos los documentos me ha salido aproximadamente entre 1.000 soles, más o menos por ahí. Ahora, luego de eso se procede a la fecha de la audiencia. En la fecha de la audiencia también se hace otra inversión, ¿no? Porque se hace la publicación en el Diario del Peruano, que cuesta aproximadamente en 350 soles, y se manda a entregar 2 cédulas, ¿no? Y las cédulas tienen un costo de 8 soles 60 aproximadamente. Y luego se procede a la audiencia. En mi caso, yo tuve una audiencia presencial, ¿no? Yo tuve que ir al Poder Judicial y para ello, no se necesita ningún tipo de gastos, pero yo tenía que estar ahí. No tuve ningún problema con la jueza porque tuve que hablar, ¿no? De hecho, hay una preparación previa. Y bueno, al final viene a ser la sentencia, que es casi como la fecha de la audiencia, que se hace los mismos gastos, ¿no? 150 más 860, que es ya todo un proceso. Ahora, lo que me parece interesante de todo este proceso, si bien es cierto que cuesta, y Carlos nos ha estado sacando ahí la cuenta alrededor de 2.000 más 1.000, casi 4.000 soles, ¿no? Son casi 4.000 soles que has invertido para esto. Si bien es cierto, y si tú me estás diciendo de que te van a cambiar el DNI y la partida de nacimiento, entonces me parece, es un gasto fuerte, pero es un gasto importante que hay que Ojo, hacer. que ese gasto, esa inversión es hasta el momento que te entregan tu DNI. Cuando te entregan el DNI, viene otro gasto. Pues la partida de nacimiento tienes que pagarla. Para que te manden la sentencia, la sentencia convalidada, también tienes que pagar, que son aproximadamente 11 soles por hoja, y la sentencia tiene 11 hojas. Entonces, y tienes que tener por lo menos mínimo 3. ¿Por qué? Porque te la piden en la universidad, te la piden en los bancos, te la piden en diferentes lugares, y tienes que andar con tu sentencia en la mano. Es realmente impresionante el gasto, ¿no? Es fuertísimo el gasto que se está haciendo para esto, pero ¿crees que vale la pena? Vale demasiado. Vale demasiado la pena. La pena. Yo creo que sí, porque si tú estás pensando en que te van a cambiar el DNI y la partida de nacimiento, entonces prácticamente vas a, ¿no? O sea, cambiar toda la identidad, y eso es muy importante para esto que me mencionaba y que desconocía al comienzo del programa, que te preguntaba cómo haces ante un notario, cómo haces ante un juez, ¿no? Que recibes una herencia y no coincide la partida de nacimiento con tu DNI. Sí, entonces ahí se solucionaría todo este problema. De hecho, la partida de nacimiento no es que te dan una nueva, sino que detrás de la partida de nacimiento ponen la rectificación. Ya, pero eso es válido. Pues es válido porque eso es válido, ¿no? Y eso es válido para los notarios y es válido para cualquier tipo de procedimiento judicial. Y justo eso es lo que íbamos a hablar en la segunda parte del programa. Pero tú me comentabas, antes de irnos solamente vamos a tener una pausa, tú me comentabas de que has desistido un poco de ir por ese camino laboral de psicóloga, y has dicho, bueno, voy a comenzar de cero, y no vas a presentarte como psicóloga, sino ¿y por qué? Cuéntanos, ¿cuál es el camino, cuál es la ruta que has escogido, la alternativa que estás buscando? Bueno, porque lastimosamente mi título todavía no lo cambié, porque es un costo muy alto.
y para poder cambiarlo necesito dinero y para obtener el dinero necesito trabajar. Así es. Entonces tengo que empezar de cero porque si mando mi currículum como psicóloga me van a pedir mis y van a encontrar esa traba que tú dices. ¿Y qué piensas hacer? Bueno, quizás de repente trabajar en cualquier otro tipo de trabajo. Que hay, ¿no? Y justamente yo te mencionaba y te decía al comienzo quizás hacer un proyecto personal tuyo, ¿no? Sí, de hecho tuyo. Es lo que había planificado. Tengo mucha intención. De hecho, yo estuve un mes en Cusco, yo soy de Cusco. Estuve un mes allá en Cusco y tuve la oportunidad de ayudar a familias que tienen hijas e hijos trans y tuve la oportunidad de atenderlos, ¿no? De hacerles una consulta psicológica. Y me gustó mucho eso. Entonces, me gustaría abocarme a ello. Me gustaría hacer de repente consultas online, ¿no? Vía webcam o qué sé yo. Y de repente abrir una pequeña organización en donde junto con personas que ayudan a hacer el cambio del DNI, llámese abogados, poder yo trabajar junto con ellos para brindar mis servicios como psicóloga. Porque sería muy interesante, ya que has pasado por todo ese proceso, estás pasando por el proceso del cambio de nombre, estás consiguiendo, tienes la experiencia de haber trabajado, ¿no?, con los abogados, claro. Ir al Poder Judicial, hacer todo el trámite. Entonces, todo eso es un conocimiento que sirve y se puede transmitir. Por supuesto. Y se puede transmitir. Vamos a ir a una pequeña pausa, la única pausa que hay en el programa, y luego para hablar un poco del tema un poco más complicado que es de la situación de salud, ¿no?, y la jurisprudencia en nuestro país, que no tiene una data acerca, ¿no?, de los casos a favor de las mujeres trans. Bien, estamos de regreso, estamos de vuelta, estamos con Stephanie Peña, estamos conversando acerca de este tema del cambio de identidad, de nombre, ¿no? Porque la identidad ya sabemos que es tu identidad, pero es importante la identidad ante los demás, ¿no? O sea, cómo te ven en el Poder Judicial, en la universidad, en el trabajo, la familia, ¿no? Justo mencionábamos en la pausa, Taira nos mencionaba varios casos complicados y complejos de hacer todo este trámite y hacer todas estas cosas. Hay cosas que se hacen mediante un notario y hay cosas que se hacen en el Poder Judicial, claro, ¿no? Hay cosas a las que por derecho le corresponden a la persona que tendrían que hacerse ante un juez, y hay cosas que lo podría hacer un notario simplemente como una conciliación, o como una rectificación, claro, ¿no? De nombre, en este caso, ¿no? Creo que es importante entender que van a haber infinidad de problemas, ¿no?, en este proceso. Y hay algo muy importante que mencionaba Taira, que es que muchas de nosotras no tenemos un aval donde podamos ir a conocer más sobre nuestros derechos, ¿no? Y hay muchas personas que lucran con nuestra necesidad. Sí, y pueden ser estafadas, ¿no? Exacto. Pueden ser estafadas, ¿no? Es como la vez pasada estuve viendo un programa de televisión y hay una tal doctora Sacieta, no sé si tú la ubicas a la doctora Sacieta, sí. Dijo, llámenme que yo a todas las personas gays, trans, yo les voy a asesorar en el tema de herencias, de cómo pasen, ¿no? Hay que ver hasta cierto punto qué tan cierto es ese tipo de apoyos. A mí me da mucha pena porque como que se está comercializando mucho. Se está comercializando, ¿verdad? Sí. Stephanie, quería entrar un poco el tema de la jurisprudencia, que no hay datos, no hay una data acerca de sentencias, decisiones dictadas por los tribunales judiciales o autoridades gubernamentales sobre la identidad de las mujeres, ¿no? Existe poca data, poca jurisprudencia donde uno pueda sustentar, ¿no?, o apoyarse para algún caso en especial. Claro, sí. Yo te comento algo muy personal. Yo, como decía, nací en la provincia de Cusco, pero yo nací en la ciudad de Quillabamba, que está como que a 4 horas de Cusco. Fue muy gracioso porque cuando yo hice el procedimiento de la entrega de la partida de nacimiento, se armó un bolindrín, porque yo era la primera persona que hacía ese tipo de procedimientos. Tanto así que la persona que iba a entregar el certificado de nacimiento tuvo que llamar al juez
y luego a los abogados o a preguntar si eso existía, si era cierto o algo estaba pasando. Y en realidad eso sucede, ¿no? A veces no hay mucha... No tienen la información. Exacto, o sí, no hay un precedente, ¿no? En ese caso. Yo, por ejemplo, soy como que la primera persona trans en mi ciudad de nacimiento que realiza esto, ¿no? Y creo que también en Cusco, no lo sé, ¿no? Pero algo muy importante, para el Poder Judicial y para las leyes sí somos precedentes. Hay muchas personas que se han hecho el cambio de nombre en el DNI, pero que no se reconoce. Porque de alguna u otra forma es un arma de doble filo. Sucede que hay personas que han realizado el cambio de nombre, pero al cabo de un año ya no quieren y quieren volver a su nombre anterior. Entonces esto han usado como que están locas y que no saben ni lo que quieren. Entonces eso también nos ha jugado en contra, ¿no? O personas que piensan que con esto pueden acceder a algunos beneficios extras, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo se veía el caso de una chica que quería participar en un concurso de belleza y que creía que con eso se sentía con la potestad de entrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del cambio del nombre porque es algo que en realidad sí se necesita, porque para nuestra salud mental es tan importante, porque como te ven, te tratan. Así es, así es. Y justamente este tema de cómo te ven, te tratan, quiero hablar un poco acerca del tema del trato, ¿no? La búsqueda de atención y de oportunidades en el ámbito de la salud, ¿no? No existe un plan estratégico nacional en el área de salud y atención, por ejemplo, para VIH, específicamente hacia las mujeres trans. Existe, ¿no?, la norma técnica trans. Existe una norma técnica trans. Existe la pero norma en la trans. práctica se da. Bueno, algo que me ha llamado mucho la atención y me ha encantado ha sido que sobre todo en provincias como en Cusco ya se ha implementado el consultorio amigable para personas trans. Yo creo que en provincias están más avanzados que acá en este tema, ¿me equivoco? Podría discrepar un poco en eso, porque creo que en provincia la situación cultural es un poco más cerrada, ¿no? Entonces no tienen acceso a tanta información sobre... Tú estás hablando de la zona de la sierra, ¿no? Claro. Y yo te estoy hablando de la zona de la selva, por ejemplo. La zona de la selva sí, claro, ellos sí manejan más información. Manejan mucha más información que acá. En la selva hay mucho más apertura y mucho más respeto hacia la... Y eso sabes por qué. Y más consideración. Porque también apoya mucho el alcalde, ¿no? O sea, hay mucha unión. Claro, sí. Exacto, ¿no? Hay mucho trabajo entre autoridades, cosa que no se ven en algunos lugares. No, sí, yo he notado eso en los últimos años que he estado trabajando en la zona de la selva por otros proyectos, y he visto una apertura, inclusive el sínodo, cómo se iba a tratar el sínodo del Papa en la zona de la selva, fue todo un tema, ¿no? Porque los comunicadores íbamos y decíamos cómo vamos a abordar el sínodo, ¿no?, con la problemática de la iglesia relacionada a este tema y cómo hay que abordarlo, ¿no? Entonces es todo un tema muy interesante de tratar para conversar horas de horas, pero que tiene que ver todo como un reto, reconocimiento de respeto hacia las diferencias, ¿no? Hacia no digamos diferencias, sino hacia las orientaciones, hacia la diversidad, ¿no? Porque... Bueno, claro, lo que pasa es que la gente se ha olvidado que el respeto es global. O sea, no te respeto porque tú seas trans o porque seas... No, el respeto se da entre seres humanos y punto. Ahora, existe, por ejemplo, con esta norma técnica, muchas personas trans que no sabían o que no tenían conocimiento y seguían siendo vulneradas. ¿Qué sucede? Hace aproximadamente 3-4 meses atrás, yo tuve la oportunidad de hacer un taller en Piura, en Sullana, acerca de este tema de la ley de la norma técnica trans. Entonces, había personal de salud que decía, bueno, eso es lo que ellas quieren, pero a ver si lo cumplimos. Y es que no se trata de eso. Ya es algo que está estipulado. No es algo que lo escribimos nosotros a lapicero, no. Es algo que es como una norma, es una ley que si no se respeta, se puede denunciar. Si aquella chica trans es, y no solo chica trans, sino chico trans también, es tratado o tratada mal en un establecimiento de salud, claramente puede denunciarlo.
porque es algo que nos rescala. ¿A dónde se denuncia? Bueno, lo puede hacer por medio de del cuaderno de reclamaciones, del libro de reclamaciones, o también usando el celular y publicarlo, o de repente ir al mismo Ministerio de Salud, ¿no? Que también o ir a alguna organización, alguna institución, una ONG, ¿no? ¿No? A la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo para hacer este tipo de hemos conversado, Stephanie, de varios temas importantes, interesantes sobre tu experiencia. Espero que sí, que haya servido, que sirva. ¿Quieres dar un mensaje final? ¿Quieres dar un mensaje de estímulo a las mujeres trans que nos están viendo para que sigan adelante y que poco a poco utilicen gran parte de los ingresos que puedan tener en hacer este proceso de, siempre y cuando, como tú mencionas, estén totalmente seguras de lo que están haciendo, porque es un paso muy serio, y no malogren el proceso de otras personas, ¿no? Porque ellos, las personas que lo hacen y después quieren, que no quiero hacerlo, crea un precedente también, ¿no? Dentro de las organizaciones gubernamentales, para que las personas puedan tomar en serio este tema, ¿no? Porque si tú bien dices, el trato es, ¿no? Te ven como te tratan como te ven, ¿no? Entonces, si ven que existe divagación, si existe duda, si existe la utilización de esto para encubrir otras cosas, también es muy lamentable, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera decirle a todas las chicas trans que estamos en una etapa donde se nos está haciendo más visible nuestra identidad, y creo que es momento de luchar por nuestros derechos, por aquello que nos corresponde, por aquello por lo que hemos luchado durante muchos años, y que es importante hacer y lograr que en ese país se reconozca la ley de identidad de género, que es algo muy importante, que mañana más tarde no cueste 4,000 soles, sino mañana más tarde sea un procedimiento común y corriente, que se pueda realizar y que no tengamos ningún problema en realizarlo, en hacerlo. Y sobre todo, yo creo que es importante que todas empecemos a nutrirnos, a reeducarnos con temas referentes a la identidad de género, qué es ser trans, que no nos tomen de tontas ni de poco conocidas del tema. Tratemos de nutrirnos, educarnos, ser respetuosas, tratar bien a las personas y sobre todo llegar muy, muy en alto con nuestro esfuerzo, ¿no? Y si me permites, me gustaría invitarlos e invitarlas a que visiten mi canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube. Ah, mira, qué interesante. El nombre del canal es Teffilu, TEFFIYLU. Y bueno, puedan visitar, ahí hay muchos videos y sobre todo hay un video donde yo muestro cómo le dije a mis papás sobre mi identidad de género y de repente les podía ayudar. Sí, porque tú comenzaste por ahí. Yo empecé con el canal de YouTube. Y comenzaste conversando con tus papás. Exacto, también. Conversando con tus papás, diciéndole, poniéndole las cosas claras y diciéndole qué es lo que tú quieres en la vida y por eso y así ese camino. Te agradezco mucho, Stephanie, que hayas estado con nosotros. Agradezco mucho a Taira y sobre todo a Kat, que ha estado viendo los controles, y Taira, que nos está haciendo una serie de comentarios interesantes. Y será hasta el próximo jueves, a partir de las 5:30, 6 de la tarde, estamos saliendo en vivo por redes sociales. Ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias. When you kiss me, fever when you hold